gracias por estar nuevamente con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Mayra Flores y Modesto Montoya van a entrevistar a 3 personalidades de la ciencia. Se trata de Hugo Malaspina, de Julio Rubio y el doctor, todos son doctores, pero digo doctor, pero merece más respeto el hombre que tiene tanta experiencia en el campo de las plantas y sus propiedades medicinales. Además es el epónimo del Encuentro Científico Internacional 2011 de verano. Vamos a conversar con ellos sobre un tema de mucha importancia para nuestro país, en el que la medicina, se dice medicina moderna tal vez, está muy lejos del alcance de la mayoría de los peruanos. En un país en que la medicina tradicional, que recurre a las plantas, ha sido una experiencia milenaria. Cuando los europeos estaban todavía curando sus enfermedades con ayuda de curas que plantaban a los demonios, acá en el Perú los antiguos estaban aplicando las propiedades de las plantas, buscando las propiedades de las plantas, haciendo investigación sobre ellas para beneficio del peruano antiguo. Vamos a preguntarle en primer lugar al doctor Hugo Malaspina, ¿qué cosa es la fitoterapia? ¿Cuáles son los conceptos para que el radioyente un poco comprenda este concepto tan, a veces, discutido en los ámbitos de la medicina moderna, entre comillas? De acuerdo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Gracias por la invitación a este programa. La fitoterapia viene a ser una parte de la medicina natural y una parte también de la medicina tradicional, una parte muy importante de la misma, que se encarga de prevenir y tratar las enfermedades con plantas de uso medicinal. Creo que es la forma más sencilla de definirlo. Bueno, y las plantas en general pues son muy numerosas en el Perú, la selva, la sierra, etc. ¿Cuál es en realidad el número de plantas? Bueno, es muy grande, es grandísimo. En realidad tenemos, las plantas medicinales pueden constituir un patrimonio, ¿no?, para nuestro país. Efectivamente existen tanto en la selva, en la sierra y en la selva. Sin embargo, su número es tanto que cada departamento o cada región podría tener su propia farmacopea, ¿no? Y la verdad es que estudiadas son muy pocas. Se calcula que hay aproximadamente descritas entre 3.000 y 4.000 plantas, pero estudiadas son muy pocas en relación a la cantidad que existe. Me había olvidado de mencionar al epónimo del Encuentro Científico Internacional 2011 de verano, el doctor Gustavo González, el de emoción, Gustavo, y en la costa también se conocía plantas medicinales. Sí, por supuesto. Hay poca vegetación, ¿no? Tanto teóricamente sí, pero por ejemplo en la zona de Ica existe una planta, el lucraco, que es una planta que se utiliza para el tratamiento de inflamación prostática. ¿Cómo se llama? Lucraco. ¿Tú conocías, Mayra? No conocía. Por ejemplo, ¿no? Y por supuesto la planta, es la muestra que... Una muestra, una de ellas, porque en el norte también hay algarrobo. Es la muestra que el Perú no conoce. No lo conocemos, ni siquiera los que estamos en la costa. Ni siquiera aquellos que tenemos problemas de próstata. Así es. Bueno, y finalmente en este campo de la fitoterapia, ¿cómo ha evolucionado históricamente en el Perú? Un poco desde la época milenaria. ¿Cómo nace? ¿En qué momento se dice ya se comenzó a curar con la fitoterapia nació prácticamente con el hombre. Recuerde que el reino vegetal apareció antes que el animal. Luego el hombre ha ido observando a los animales y por observación se fueron encontrando ciertas plantas medicinales o ciertas acciones terapéuticas de las mismas. El observar que determinados animales en determinadas circunstancias de enfermedad recurrían a tomar algunas plantas que no entraban dentro de sus hábitos alimenticios, hizo observar, hizo pensar e hizo deducir al hombre de que había plantas que podían servirle para tratar ese tipo de enfermedades. Eso fue el principio de todos los tiempos. Doctor, estuve leyendo, bueno, además que todo es una cuestión personal, ¿no? ¿Es suficiente con tomar las plantas medicinales o es bueno acompañarlo pues con una dieta un poco más sana, ¿no? Porque de repente uno está ingiriendo muchos
preservantes o cosas quizás no muy recomendables y puede disminuir el efecto quizás de las plantas? Sí, mire, el tratamiento tiene que ser holístico, es decir, tiene que abarcar todos los aspectos de la persona. Uno de ellos, y muy importante, es la alimentación. Nosotros somos omnívoros, por lo tanto deberíamos alimentarnos como omnívoros. De esta forma habría un equilibrio que viene a ser, en cierta forma, la base de la definición de salud. Entonces, si nosotros comemos equilibradamente todos y cada uno de los elementos que podemos hacer de acuerdo a nuestra condición de omnívoros, entonces vamos a enfermar mucho menos. Y si enfermamos va a ser con una intensidad menor. Eso por un lado. Pero si ya enfermamos y necesitamos un tratamiento, evidentemente la alimentación va a constituir una parte muy importante del tratamiento. ¿Y usted qué recomendaría? ¿De repente consumir directamente la planta, el fruto o las cápsulas que, bueno, se dicen más concentradas, pero cuáles serían los beneficios? Y los Bueno, tradicionalmente siempre se han usado las plantas en forma de cocción o quizás en macerados, ¿no? Pero ya la técnica ha evolucionado, entonces ya se están a la luz de muchos ya trabajos de investigación que hay ahora y que sustentan su uso, se ha variado también la forma de utilizarlas. Se pueden utilizar a base de extractos, pero también tienen que ser debidamente estudiados, debidamente comprobados. Certificados. Porque usted me ha mencionado antes cápsulas, por ejemplo. Ha habido una época en que se usó la uña de gato en forma de cápsulas, pero el contenido era corteza molida, exclusivamente. Y eso no servía absolutamente para nada, porque no había forma de extraer los principios activos, ¿no? La estábamos tomando solo por... Exactamente, y más bien producía irritación, por ejemplo, en la mucosa gástrica, porque nuestro tubo digestivo no está en capacidad de digerir corteza. En cambio ahora ya se usan extractos que pueden estar encapsulados, pueden ser extractos hidroalcohólicos o pueden ser extractos en tabletas, que ya incluso se está tendiendo a estandarizar para poder manejar mucho mejor las dosis. Y de repente otra curiosidad, ¿no? Normalmente, bueno, muchos tenemos la creencia de que cualquier cápsula o cualquier pastilla ya nos va a generar cierta molestia en el estómago, artritis o bueno, gastritis. Sí, sí. ¿Es algo de repente solo de los productos, los fármacos sintéticos o también podría ocurrir esto con los productos naturales? Ningún medicamento, sea químico o sea planta, es totalmente inocuo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es importante que el que maneje las plantas medicinales conozca perfectamente desde su toxicidad, las dosis, cómo preparar, etcétera, el tiempo de uso y todo lo demás, porque también se presentan fenómenos de tolerancia, fenómenos, en fin, de toxicidad y de otros tipos. Entonces hay que manejarlas bien. Ninguna planta es totalmente inocua. Entonces no debemos dejar al empirismo, ¿no?, para el uso de este tipo de terapias. Hay algunos amigos de Lima y turistas también que se van a la selva y se ponen en manos de los chamanes que hacen estas curaciones que hay veces terminan en el hospital con grandes problemas. Bueno, esto ha sucedido últimamente en una oportunidad que he leído en las noticias. ¿De qué se trata esa mire, curación? Normalmente es el uso de la ayahuasca, ¿no? De la ayahuasca que se usa. ¿Qué cosa es la ayahuasca? Es una planta, es una de las plantas madres de la selva peruana que ayuda al chamán, tanto al consumirla él como al consumir el paciente, ayuda a identificar el cuadro patológico del paciente y también ayuda, entre otras cosas, a depurar y al paciente mismo a reconocer qué parte de su organismo o cómo puede hacer con su organismo para superar ciertos procesos, ¿no? Es bastante complicado y debe de ser utilizado exclusivamente por chamanes, los hay muy preparados. Necesitan una preparación, el paciente necesita una preparación especial. Sí, esa preparación. ¿Qué tipo de preparación es esa? Alimenticia generalmente, dietética. Tiene que tener el estómago limpio, entre comillas, ¿no? De no tomar sustancias tóxicas, de no tomar, de no haber consumido ciertos alimentos. ¿Eso permite al chamán a identificar enfermedades? Esa es la idea. Algunas enfermedades son psicológicas. La mayoría.
No, ojo, la mente domina el cuerpo. Si O uno sea que en piensa el- en enfermedad, se enferma. Si uno piensa en salud, mejora. Pero cuando uno tiene ese tipo de sustancias en el cuerpo, de repente se vuelve más hablador y comienza No, a dar... mejora su percepción, Ya. ya tanto del chamán como del paciente. Mejora su percepción porque tiene una acción sobre el sistema nervioso, ¿no? Son Oiga, pero el neuroactivas. alcohol también mejora la percepción al principio. Cuando tomo alcohol Aparentemente. veo las cosas más claras, Sí. veo más mis arrugas, me preocupo. No, ¿No es así? precisamente. Lo que causa el alcohol al inicio causa una cierta euforia, una cierta desinhibición, pero nada más. Lo otro, fíjese, muchos pintores, por ejemplo, usan ayahuasca para elaborar cuadros. Entonces se ven los colores totalmente distintos a lo que nosotros vemos. Y Bueno, es la percepción que ha cambiado en ellos. Bueno, hemos visto un poco lo que significa la fitoterapia, la curación de enfermedades con plantas. Todo eso significa un proceso de investigación que han hecho nuestros antiguos peruanos, nuestros antiguos compatriotas, nuestros ancestros, pero hoy en día se sigue investigando sobre el tema de las propiedades curativas de las plantas. Sobre esto vamos a hablar con el doctor Julio Rubio, pero esto será después de una pausa.